in achieving these goals. We in Guatemala began expectations regarding the growth of our economy. However, today we are facing for almost a century. Nevertheless, our confidence on the government will come great opportunity. That with a joint effort, both in the public and private sectors, as well as with our allies in the United States, we will achieve recovery and a long-lasting strengthening of our economies. We're also seeing, which gives us hope and a positive outlook for the months to come. As you know, global markets, and as the U.S. economy reopens, we expect job losses to diminish. This has a direct not only on the side of trade, but also in remittances. Unemployment loss about 20% of Hispanics, many of whom support their families back in Guatemala with the work they. This will indeed have a strong negative impact in our GDP this year, but policies both in the U.S. and Guatemala will help mitigate reforms which favor the private sector to establish itself. President Giammattei established policies both to combat the pandemic and to safeguard our economy. However, the challenges faced require action, but as well for other powers of the state, such as Congress, the judicial system, but also the general. Because of this, we joined the president in promoting measures the state to make it more agile, more effective, resilient, and overall competitive to fight the pandemic and quick recovery. Even after the crisis, it's important to note that our country has strong macroeconomic indicators, which according to the experts is key in softening the economic hardships offer a speedier path to recovery. It is also important to highlight that Guatemala was signed a financial agreement with the DFC, which allows the private sector to access initially $1 billion in credit, which will benefit both local and American businesses. We are happy to say and to know that this is available for Guatemala, and our friends at DFC are working actively on this despite the pandemic. And preferential trade relationship with the U.S. due to the RCAFTA, which has been in effect. This is why at AmCham we consider this is the ideal moment to present ourselves to U.S. company. Here in this conference, Guatemala presents itself as a competitive supplier for the American ground to establish American companies in our country. The axis of trade and investment affected by the experience we have faced with this virus, making this axis turn closer. Guatemala is uniquely positioned to be a crucial economic partner for the U.S. and the region. And by thanking President Giammattei for honoring us with your presence, President, here today and efforts to strengthening the economic ties and commercial relationships between our country and the United States. Your commitment to economic recovery, growth, and reopening of our economy. I would like entrepreneurs listening here today, and I welcome you to take a look at Guatemala and see for yourself all the opportunities that this offers you today. Gracias a todos. AmCham está comprometido con la reactivación económica en Guatemala y en fortalecer
Guatemala y los Estados Unidos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buenas tardes a todos, sobre todo a usted, señor presidente. Reiterando los comentarios, poder recibirlo hoy. Nos agrada mucho poder iniciar este diálogo con usted, dado la importancia bilateral guatemalteca estadounidense, ya que ha sido una gran prioridad para la Cámara de Comercio de Estados Unidos durante décadas. Ya hemos tenido la oportunidad de recibir al vicepresidente Castillo, canciller Brolo, en la sede de la Cámara en Washington, D.C., y esperamos tener el honor de recibirlo a usted personalmente. A lo largo de los años, hemos priorizado el avance de Guatemala y sus vecinos en Centroamérica, proponentes mayores para el Tratado de Libre Comercio Centroamérica de Estados Unidos, o CAFTA, que mencionó. Puestas las profundas crisis económicas, migratorias y de Estado de Derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador en 2014, por la ayuda de los Estados Unidos a través del plan de la Alianza para la Prosperidad y junto con la parte integral de la implementación del plan en años subsiguientes. Es decir, hemos Guatemala y en eso seguiremos enfocados. No cabe duda que usted heredó una situación económica cuando asumió la presidencia en enero. Nadie pudiera haber imaginado en aquel momento que solo pocos países enfrentarían un doble reto, una crisis de salud pública que ha exacerbado una muy frágil. Nosotros hemos observado la serie de medidas económicas que su gobierno crisis, inclusive los 13,000 millones de quetzales en programas de apoyo económico, mientras Guatemala nacional. Entendemos que justo ayer su gobierno presentó el plan de 11 pilares. Así que nos interesa mucho saber el rol del sector privado para desempeñar su apoyo en el. Más allá de la crisis, nos interesa saber más de sus planes para retener crecimiento a plazo. Y junto con AmCham, deseamos mucho ser sus socios en este esfuerzo crítico. Desde nuestra perspectiva más importante que reforzar el Estado de Derecho en Guatemala y fortalecer las instituciones encargadas. Inversionistas, ya sean guatemaltecos o estadounidenses, requieren certeza jurídica antes de a través de factores esenciales para el éxito empresarial como transparencia, previsibilidad, estabilidad y un debido proceso legal. Factores que, hablando con franqueza, han estado ausentes en los últimos años. Por estas razones, estamos alentados por la prioridad que usted y su gobierno del Estado de Derecho y las instituciones en Guatemala. Por favor, considérenos la corrupción, la impunidad y la informalidad, y también en el fortalecimiento de nuestro compromiso a Guatemala sigue siendo incondicional, por lo que mucho que la gran capacidad de su gente. Así que mucho esperamos poder trabajar estrechamente con usted y su gobierno para todos los guatemaltecos. Una vez más, agradecemos mucho su presencia con nosotros hoy. Con esto tengo el honor de presentar al señor presidente constitucional de la República de Guatemala. Señor presidente, la palabra es suya. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Señor Neil Harrington, vicepresidente senior de las Américas. No sé si
No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Señor Neil Harrington, vicepresidente senior para las Américas de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Señores representantes y socios de la Cámara de Comercio guatemalteca americana, representantes y socios de la Asociación de Cámaras de Cámaras Americanas de Comercio para Latinoamérica y el Caribe. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por invitarme a exponer en este importante encuentro los esfuerzos que hemos realizado desde el gobierno para atender dentro de esta grave crisis mundial lo respectante al COVID-19. Antes de empezar, quiero mencionar algunos detalles que para mí es importante resaltar. Guatemala es un gran país, el cual me honro en presidir. Es un país hermoso, de gente buena. Somos un país resiliente que ha sabido salir adelante de las crisis humanitarias más dramáticas que alguien se puede imaginar. Hemos salido adelante de terremotos, de explosiones volcánicas, de huracanes e incluso de una guerra interna de más de 30 años. Todos esos acontecimientos dolorosos nos han preparado sin duda para saber cómo trabajar unidos. Pero por supuesto que a veces disentimos, pero la vida misma y estas circunstancias lamentables nos han preparado para estas épocas que estamos enfrentando la epidemia del COVID-19. Quiero confesarles que cada día somos más fuertes y más unidos. Precisamente ahí radican todos nuestros esfuerzos como gobierno, hacer que la llama de la vida se mantenga brillante, que los guatemaltecos vean más allá de la coyuntura y que se encuentren con el equipo de gobierno trabajando en una sola voz, solidaria y con la mano lista para enfrentar el reto económico enorme que se nos viene como país y como mundo. Todo el mundo está afectado. Como ustedes saben, en Guatemala se registró el primer caso el 13 de marzo, cuando apenas íbamos a cumplir 2 meses de haber asumido el gobierno. Como saben muchos de ustedes, yo soy médico de profesión y desde muy al principio de los casos en Wuhan empecé a prestarle atención y rápidamente entendimos el riesgo que corríamos como país y mes y medio antes de que llegara el primer caso iniciamos el proceso de preparación en el sistema de salud e íbamos analizando las reacciones internacionales de una manera anticipada, de manera que pudiéramos tomar decisiones oportunas que nos permitió, en la medida de lo posible, contener la propagación del virus en el país. Encontramos un sistema de salud con más de 40 años de estar en el olvido, con 0.6 camas por cada 1,000 habitantes. No teníamos suficientes camas y junto con el concurso de la iniciativa privada, logramos al día de hoy poner a funcionar 4 de los 5 hospitales que en forma temporal estamos habilitando en todo el país. Logramos reconstruir un hospital más que estaba abandonado en 1 mes para ponerlo al servicio de la nación. Llevamos a duras penas 127 días en el gobierno y como el resto del mundo, esta pandemia nos vino a poner sobre la mesa una cantidad enorme de desafíos que requieren de acciones inmediatas. De esa cuenta, se diseñó en el mes de febrero el Plan General de Atención de Emergencia al COVID-19 con el objetivo de responder de forma coordinada y escalonada para prevenir, contener y mitigar los impactos sociales, pero sobre todo económicos que íbamos a ver a través de programas que otorgan apoyo a los grupos más vulnerables en esta pandemia. Como bien lo dijo el señor Harrington, el día de ayer no iniciamos 11 programas. El día de ayer completamos la fase del primer programa, el más grande social en la historia de este país, que va a hacer que 2 millones de familias puedan recibir una asistencia económica durante 3 meses para que podamos ir haciendo que fluya el dinero y podamos principiar a calentar la economía en medio de una tragedia que ha hecho que se tenga que paralizar muchísimas actividades, especialmente en el sector informal.
Además de las medidas que se han tomado, hemos estado velando por la seguridad y el bienestar de los guatemaltecos. También estamos trabajando en un plan integral para apuntalar la reactivación económica. Tenemos claro que nuestra gente es trabajadora por naturaleza, lo llevamos en nuestras venas, pero necesitamos continuar generando oportunidades de ingresos para que cada día tengamos los guatemaltecos acceso a una mejor calidad de vida. Cabe destacar que en esta crisis de nivel mundial, algunos países tomaron, o bien dicho, tomamos, la difícil decisión de hacer lockdowns. Algunos otros países no cerraron, pero todos han visto, sin excepción, una merma en su economía. En ese sentido, a pesar de que el impacto está siendo inevitable y estamos seguros que continuaremos incansablemente trabajando porque la reactivación sea una realidad en el más corto tiempo posible. Pero no se puede hablar de reactivación económica sin que abordemos la necesidad de tener una reapertura gradual, de forma responsable, tomando en cuenta la experiencia internacional, y es muy importante hacer énfasis que hay que tomar en cuenta las condiciones locales, la característica propia de nuestra gente. Esto nos va a permitir reabrir sin duda el país de una manera mucho más segura y principalmente velando por el bienestar integral de las personas. Para esta reapertura, por supuesto, necesitaremos la colaboración de todos los empresarios y de los consumidores para que nos apeguemos a los protocolos establecidos por las autoridades de salud que se han trabajado de una manera detallada para cada uno de los sectores productivos del país, tomando en cuenta las circunstancias y necesidades de cada sector. Quiero indicarles que hemos terminado de hacer los protocolos de todas y cada una de las actividades que hay, desde la fe, desde lo religioso, para las iglesias católicas o evangélicas, judías o musulmanas, hasta la liga de fútbol que todo el mundo está preocupado, pasando por los sectores industriales, los sectores de comercio, y dentro de estos cada uno de los sectores con sus especificidades para que podamos tener un conocimiento pleno que quienes trabajamos o quienes damos empleo, cuáles son las normas que hay que respetar en cada industria, pero también quienes vamos a un comercio, cuáles son las normas, cuáles son las reglas que tanto el comerciante como el comprador tiene que respetar. Sabemos que la crisis a la que nos enfrentamos requiere de planificación, trabajo, pero sobre todo de resultados, por lo que todo el equipo de gobierno está comprometido trabajando de lunes a domingo las 24 horas del día para continuar de manera coordinada, pero sobre todo transparente, porque como bien lo dijo el señor Harrington, uno de los temas más preocupantes en este país ha sido esa maldita corrupción que nos ha llevado a tener tantísimos problemas en el país. Nuestra misión está clara, es generar las condiciones necesarias para desarrollarnos, crecer y mejorar la vida de nuestros guatemaltecos, como nos llaman en el mundo, nosotros, los chapines. Para reactivar nuestra economía necesitamos forzosamente que trabajar en conjunto con el sector privado, con quienes hemos tenido un canal de comunicación abierto, abordando las necesidades y oportunidades para que articulemos esfuerzos y promovamos las alianzas que hoy más que nunca requiere el país. Lo principal es desarrollar una economía que sea más dinámica y resiliente a través de la facilitación de negocios. Tenemos que mejorar los accesos al financiamiento para que los negocios puedan crecer y dinamizarse, como especialmente las micro y pequeñas empresas. ¿Cómo vamos a facilitar esos negocios? Bueno, tenemos distintos proyectos que ya eran parte de un plan de gobierno que elaboramos durante muchos años. Entre esos, por ejemplo, está la ventanilla de agilización de trámites de construcción para impulsar los trabajos de esa industria en esta primera fase de reapertura, en cuanto se den las condiciones para hacerlo, de manera tal que generemos fuentes de empleo para el país. Pero también las ventanillas únicas que estamos ya promoviendo para que el comercio exterior pueda tener
trámites mucho más acelerados, pero sobre todo reduzcamos costos en todo lo que tiene que ver con la importación y la exportación de bienes y servicios. Sabemos que para mejorar las exportaciones y la inversión es necesario que fortalezcamos nuestra infraestructura. En ese sentido, se están impulsando proyectos como, por ejemplo, la construcción de un aeropuerto internacional de carga en la costa sur del país, único en la región centroamericana, que además de volvernos mucho más competitivos, nos pondrá en una situación aún más ventajosa, tomando en cuenta el atractivo mundial que tenemos por nuestra ubicación geográfica. Pero también ese aeropuerto nace con una zona franca a la par de un puerto para que podamos trabajar la materia prima y poderla exportar por la vía aérea o por mar. Además, estamos trabajando en un paquete de leyes que ya se presentó al Congreso de la República, que tiene como único objetivo facilitar los negocios. Por ejemplo, está la ley antitrámites, la ley de leasing, la ley de insolvencias, entre varias que hemos presentado para atender y agilizar los procesos económicos en el país. Por otro lado, sabemos la importancia que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas en el país, quienes representan sin duda alguna la mayor cantidad de fuentes de empleo, por lo que el Ministerio de Economía o desde el Ministerio de Economía contamos con programas que nos están ayudando al fortalecimiento de las MIPYMES, donde queremos brindarles capacitaciones gratuitas, pero sobre todo acompañarlos en los procesos que logren ese encadenamiento productivo tan necesario, a la vez que les ayudemos en la búsqueda de mercados nacionales, regionales o internacionales, pero también logremos que esa innovación les permita ser competitivos en un mercado internacional cada día más exigente. Queremos facilitar las condiciones para que puedan entrar a la economía formal con capacidad de crecimiento estable. Un ejemplo de esto ya se está implementando y es el plan para la reactivación económica de Patzún. Quiero contarles que Patzún es un pequeño municipio, fundamentalmente agricultor, ubicado en el departamento de Chimaltenango, en el occidente del país, y que es uno de los primeros lugares en donde se sintió el primer impacto de la epidemia, debido a que tuvimos que establecer un cordón sanitario para impedir que la gente entrara o saliera para lograr terminar con la contaminación del coronavirus en ese municipio. Logramos mitigar esos impactos. Se coordinaron esfuerzos interinstitucionales entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, así como de otras dependencias, logrando que ahora, después de que levantamos el cordón sanitario, se inicie la formalización de los agricultores, insertándolos a nuevos mercados de manera de volverlos proveedores del Estado, cosa que antes no eran. Este plan lo vamos a replicar en otros municipios que se han visto afectados por las medidas sanitarias para que podamos apoyar a las MIPYMES. También permítanme contarles que esta semana estaremos lanzando una plataforma digital que les permita aprovechar el comercio electrónico y que se puedan enlazar a nuevos mercados, pero sobre todo a servicios financieros. Sabemos que muchos emprendedores y empresarios necesitan en este momento de acceso a crédito para poder continuar con operaciones, pero sobre todo darle sostenibilidad a los empleos. En ese sentido, ya se iniciaron los desembolsos para otorgar créditos que beneficiarán directamente a las MIPYMES en varios departamentos del país. Hasta el momento ya se puso a la disposición de las cooperativas los primeros poco más de $3,5 millones de un fondo de aproximadamente 90 millones de dólares para fortalecer las empresas afectadas e indirectamente o directamente por el coronavirus. Ojo, lo estamos haciendo con créditos pasiva tasa cero para que podamos mejorar el acceso al financiamiento. Se está coordinando el apoyo de United States International Development Finance Corporation, FDC, quienes promueven la inversión y la diversificación de proyectos. Quiero enfatizarles que como parte del plan de gobierno, ahora
más necesario que nunca, continuamos avanzando con la política de innovación para la competitividad, que consiste en facilitar que el ecosistema de innovación mejore las competencias del capital humano en Guatemala e integre los esfuerzos entre el Estado, la academia e industria para que juntos apuntalemos una agenda de innovación en el país. Estas son algunas de las acciones que desde el gobierno estamos llevando a cabo, no solo para mitigar los impactos del coronavirus desde el punto de vista sanitario, sino con el objetivo principal de que podamos ser un país el que atraiga la inversión, que mejore la competitividad, que aumentemos nuestras exportaciones, dando como resultado que tengamos más empresas, que tengamos más empleos, pero sobre todo que tengamos mejores ingresos que se puedan traducir en bienes, servicios e infraestructura para todo el país. Por último, quiero hacer un llamado a todos los países de la región para que trabajemos en conjunto, integremos nuestras economías, combatamos juntos el contrabando y el tráfico de ilícitos, ya que como bloque seremos mucho más fuertes, más competitivos, pero sobre todo atractivos para la inversión tanto regional como mundial. Sabemos que queda mucho por hacer, y vaya que lo sé, no duermo. Y repito nuevamente, todo el equipo de gobierno forma parte de un gobierno que comprende la necesidad que tiene en este momento el país y que necesitamos avanzar, pero sobre todo apuntalar la reactivación económica, y no vamos a escatimar ningún esfuerzo con tal de lograrlo. Les agradezco profundamente el que me hayan permitido dirigirme a ustedes y quedo a su disposición por si tienen alguna duda que podamos aclarar. Muchísimas gracias. Señor presidente, tanto a usted por estas palabras tan alentadoras e informativas. Le agradecemos mucho la decisión de tomar algunas preguntas. Si usted me permite, voy a empezar. El coronavirus, como usted mencionó muy claramente, es un problema global. No se oye. La pregunta es, ¿cómo está trabajando Guatemala con sus vecinos para abordar la situación? Y usted como médico, ¿hay algunas mejores prácticas y lecciones contrapartes en los otros países centroamericanos? Gracias. Pues muchas gracias. Tengo ciertos problemas de audio. Creo haberle entendido su pregunta. ¿Cómo estamos en relación con los vecinos? Quiero comentarle muy francamente, muy preocupados. Preocupados especialmente con nuestros vecinos del norte, porque no hemos visto que hayan tomado las medidas preventivas que tomamos muchísimos países para evitar que no solo nuestra gente se contaminara, sino que pudiéramos seguir esparciendo la enfermedad. Tenemos problemas en nuestra frontera occidente del país con el vecino del norte, en donde tenemos un flujo muy importante de personas que ahora tienen un proceso de inmigración a la inversa. Gente regresando a los Estados Unidos, atravesando, ahora las caravanas no van, las caravanas vienen, y eso nos ha traído como problema muy, muy serio el control de las fronteras, porque gente se nos trata de pasar por puntos ciegos, muchísima de esa gente con contaminación. Hemos logrado, sí, esfuerzos con ellos para que ciudadanos de El Salvador y Honduras sean trasladados de México en retorno por vía aérea para que podamos disminuir los problemas. En cuanto al tema de lo que hemos hecho a nivel de medicina, tenemos una tasa de letalidad de muertos por cada cantidad de casos que tenemos muy, muy baja. De hecho, no estamos llegando ni siquiera al 2% todavía hasta el día de hoy. Pese a que ayer tuvimos el peor de los días, hubo 5 fallecidos, estamos más o menos en el 1.80% de tasa de letalidad,
que si lo comparamos con el mundo, pues estamos mejor. El mundo anda por alrededor del 7% de promedio. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues dijimos hace 4 semanas y media, principiamos a ver que la gente tenía graves complicaciones en los pulmones y determinamos que era por microtrombos. Y entonces lo que hemos hecho es todas las personas toman aspirina todos los días para poder prevenir la coagulación de la sangre, y en los casos severos y moderados estamos dándole heparina inyectada a las personas, de manera que hemos logrado reducir la cantidad de personas que lleguen a los intensivos. De hecho, nuestro mayor problema no han sido los intensivos, sino ha sido la cantidad de gente que se ha infectado, a la cual todas en el servicio de salud pública, por lo menos, no en el seguro social desgraciadamente, pero en salud pública sí, los hemos llevado a todos los que salen positivos a un aislamiento en instalaciones sanitarias, es decir, en hospitales. Para eso ampliamos la capacidad. Hoy tenemos ya el primer hotel y tenemos previstos 2 más para ir poniendo a la gente que ya está a punto de salir, que ya tiene hisopados negativos. Y ahorita tenemos, solo el día de hoy, estamos esperando el resultado de 80 a 100 personas que podrían pasar a la lista de recuperados, porque nuestro protocolo de recuperación es muy estricto, probablemente los más estrictos que hayan. Algunos nos han dicho que demasiado conservador, pero hemos preferido por ese lado. Hemos aprendido las lecciones de otros, de no llevar a la gente y decirle si está enferma, váyase a su casa y cuídese en su casa, porque por las condiciones socioeconómicas del país, nuestra gran mayoría, el 60% de la gente vive en la pobreza. No tienen un cuarto por persona, sino tienen 1 o 2 habitaciones para toda la familia, y devolver a una persona infectada a ese medio sería automáticamente hacer que la enfermedad se crezca exponencialmente entre los miembros de sus propias familias y sus vecinos, y por eso es que los retiramos y los ponemos en hospitales en donde les damos la atención, y hemos logrado prevenir que se disminuyan las muertes atendiendo anticipadamente. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos mucho estas palabras y las lecciones que usted compartió. Tenemos en la sala de chat referente al Congreso. Usted mencionó actos de legislación que están avanzando. La pregunta es: legislativo, ¿piensa que las leyes importantes podrán ser aprobadas este año? Se cortó, no le escuché bien la pregunta. Algo del Congreso, pero no se la escuché. Sí, le voy a repetir. La pregunta: con toda la legislación que usted, ¿piensa usted que las leyes importantes podrán ser aprobadas? Entiendo que me pregunta sobre las leyes que estamos mencionando y la posibilidad de ser aprobadas. Y yo creo que es mucha la probabilidad. Por ejemplo, estamos pidiendo una ley para el leasing público, porque hemos conseguido financiamientos hasta por $1.000 millones de entidades financieras que podrían dar en leasing, construir proyectos llave en mano, en donde podamos principiar a construir, y en lugar de estar pagando onerosas rentas en el Estado, podamos principiar a generar múltiples trabajos para poder lograr a través de la construcción poner gente a trabajar, y eso nos ayudaría a ahorrarnos muchísimo dinero que en este momento se gastan en lugares que son realmente onerosos para el Estado, porque el Estado siempre ha estado debilitado, prefieren pagar rentas que tener edificios propios. Para nosotros sería un ahorro de dinero sustancial que podríamos derivar en inversión pública, pero a la vez nos permitiría poder programar los pagos de aquí a los próximos 5 o 10 años de una manera mucho más certera, y podamos tener edificios, pero sobre todo con esos $1.000 millones estaríamos garantizando la contratación de aproximadamente
se mirarían beneficiados entre empleos directos e indirectos un poco más de 350,000 personas. Eso nos ayudaría muchísimo a levantar la economía. Así que yo creo que, por ejemplo, esa ley va a ser declarada de urgencia en los próximos días cuando el Congreso regrese del receso parlamentario que tienen ahorita. Muchas gracias. Ahora, el tema del Estado de Derecho. Usted comentó muy claro para fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala. ¿Puede usted sobre el trabajo de su comisión presidencial contra la corrupción? Ok, contra la corrupción, gracias. Su comisión presidencial. Ok, lo primero, una de las primeras cosas que hicimos, bueno, no las primeras cosas, el primer acto de gobierno, el día de la toma de posesión, fue la firma de un convenio entre las instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas de la Nación, el organismo judicial, el Ejecutivo, el Legislativo, en donde firmamos un convenio para la lucha contra la corrupción. Yo soy enemigo de la corrupción y la estamos persiguiendo. Eso hizo como consecuencia que nosotros conformáramos por primera vez una comisión presidencial contra la corrupción en el propio organismo ejecutivo. Un ente que funciona, si lo quieren ustedes comparar con una policía, como asuntos internos que evalúa, que mira las denuncias de corrupción que hayan dentro del Ejecutivo, arma los casos y coadyuva al Ministerio Público para poderle presentar los casos bien sustentados. O en el caso de faltas administrativas, se las entrega a la Contraloría General de Cuentas para que sea la que sancione. No es un órgano del cual investigue, sino que es un órgano que hace que puedan haber casos y esos casos puedan ser presentados mucho más exitosos ante el Ministerio Público o la Contraloría. Eso nos ha traído muchísima posibilidad. Hoy mismo, el día de hoy, la Comisión Presidencial se hizo presente en el Ministerio de Salud Pública, en donde por segunda vez se está formalizando cargos en contra de personas, se van a formalizar cargos a través de una denuncia al Ministerio Público por actos que están reñidos en la adquisición de cosas, de implementos, porque encontramos que había gente que quería manipular los eventos que estamos haciendo a través de poderlos ofertar electrónicamente los bienes y servicios para el Ministerio de Salud Pública, y encontramos que había un propósito de estar bloqueando constantemente estos eventos para obligar a que se tuvieran que hacer en pequeños montos y dirigidos hacia personas en lo particular. Nosotros estamos comprometidos contra eso y lo hemos hecho desde el primer día, desde el 14 de enero, con la firma de ese convenio que hizo que pudiéramos tener por primera vez un marco de referencia de cooperación entre las instituciones, en donde está la superintendencia de bancos, incluso para ver el tema del lavado de dinero, o la superintendencia de administración tributaria, para que podamos velar porque efectivamente todas las fuerzas nos encaminemos a concentrarnos en la lucha contra la corrupción. Otra pregunta del chat. ¿Cómo ve la oportunidad de las zonas de desarrollo económicas especiales públicas para la reactivación económica? Nosotros lo llamamos de una manera distinta. Nosotros hablamos sobre la urgente necesidad de detener la inmigración, los procesos de inmigración, con una respuesta económica. Yo no creo que levantar muros físicos detengan la inmigración. No creo en eso. No creo que muros de armas puedan detener los procesos de migración. Lo único que detiene al ser humano de irse es la posibilidad de tener vivienda, de tener empleo, de tener salud, de tener educación y de tener seguridad.
Si no tiene esos 5 elementos, se va. Y por eso nosotros creemos que hay que desarrollar lo que nosotros llamamos muros de prosperidad. Y quisiéramos desarrollar una zona de muro de prosperidad a lo largo de los estados de Chiapas y Tabasco, que colindan con los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, San Marcos y Huehuetenango. De manera que podamos crear una zona franca, una zona especial, en donde podamos, de preferencia, pudiera ser binacional. Y le hemos planteado a México, estuvimos en el Senado mexicano, planteándoles, porque sería una gran zona económica especial de aproximadamente hasta 1.200 kilómetros cuadrados. Eso nos permitiría a nosotros atender esa región que es la más olvidada que tenemos, pero también del lado mexicano, porque el sur de México, coincidentemente en la frontera con Guatemala, también tienen concentrados los mayores bolsones de pobreza. Por lo tanto, ambos países podríamos generar unas condiciones muy adecuadas para que ser atractivos para la inversión extranjera a un lugar desde donde puedan trabajar, exportar, libre de impuestos y generando empleo. Por parte de los gobiernos nos encargaríamos del tema de infraestructura, nos encargaríamos del tema de salud, nos encargaríamos del tema de educación, pero sobre todo nos encargaríamos de velar porque sea una zona muy segura, porque hoy por hoy no es una zona segura. De hecho, hemos encontrado que en esa zona es en donde coinciden más el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas. Y por lo tanto, la presencia del desarrollo económico en un esfuerzo conjunto de los dos países haría que esa zona se convierta en una zona de un muro que actuaría como un muro de prosperidad. Muchas No sé si oye. Nos queda un par de minutos. Entonces, sobre la relación regional. Nosotros en el sector siempre mayor interés de la región. ¿Es una prioridad que también tiene su gobierno? Perdón, se le interrumpió. Algo de regional le oí, pero no le oí nada más. Su posición, señor presidente, integración económica regional en Centroamérica. Integración. Ok, nosotros hemos propuesto a El Salvador y Honduras, y lo hicimos antes de que entrara el COVID-19, el que pudiéramos principiar a lograr un proceso de integración en donde acabemos con las fronteras y las aduanas entre los países, especialmente entre Guatemala, El Salvador y Honduras, de manera que los procesos económicos se puedan dar de cualquier lado. La mercadería que entre a uno de los 3 países ya no tiene que estar pagando impuestos en otro porque ya lo pagó en uno, pero el comercio intrarregional se convertiría mucho en una fortaleza. Desgraciadamente entró esto porque habíamos propuesto y ya lo habíamos logrado con Honduras y estábamos próximos a firmar con El Salvador, que los vuelos entre Guatemala y Honduras y entre Guatemala y El Salvador ya estaban operando con Honduras, fueran de carácter nacional, no internacional, de manera que se pudieran abaratar los costos y el traslado de personas fuera mucho más eficiente, pero también mercaderías. Hoy tenemos el problema de la epidemia, pero nosotros seguimos creyendo firmemente que la integración de la región centroamericana en un bloque económico pasa por desaparecer las fronteras, pasa porque unifiquemos los controles aduaneros, pasa porque tengamos la misma normativa en el tema impositivo, en el tema de aranceles, para que podamos generar una sola región, una región que es muy importante, porque somos ya, junto en Centroamérica, de Guatemala hasta Panamá, incluyendo Belice, ya somos 50 millones de personas, el tamaño en número de personas que España. Es un mercado nada despreciable, pero sobre todo un mercado nada despreciable con una ubicación estratégica. Tenemos un canal en esta región, tenemos la posibilidad de tener acceso inmediato a los 2 mares. Estamos y queremos impulsar con los Estados Unidos, y ojalá nos oigan, y pudiera ser una brillante oportunidad
que podamos abrir un oleoducto que una los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, aprovechando el desnivel que hay entre ambos, para poner un oleoducto que atraviese nuestro país y podamos poder descargar de un lado para cargar en el otro, para evitarnos alrededor de un mes de barco que tiene que darle la vuelta a todo el mundo allá por el estrecho de Magallanes para llegar al otro lado, porque viene del otro lado del mundo la mayor cantidad de petróleo. Si nosotros logramos que esta región se convierta en una región de oportunidades, en una región de inversión, si homologamos las leyes en nuestros países y principiamos a borrar las fronteras, tenga la certeza que esta región podría ser altísimamente competitiva con otras regiones en el mundo. Estamos sumamente agradecidos por su participación el día de hoy, por todas sus palabras alentadoras, y quiero dejar con usted la última palabra sobre relación bilateral, para que nosotros podamos aprovechar juntos el sector privado, tanto estadounidense como guatemalteco. ¿Algunas palabras para cerrar? Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si me escuchan, pero quiero reiterarles algo. Nosotros en este momento estamos pasando por una crisis sin precedentes. Al decir nosotros, somos todos. No hay nadie que esté excluido de esto. Y yo creo que la única manera en la que podemos salir es dándonos la mano. En los Estados Unidos tienen un potencial de compra increíblemente alto y nosotros tenemos una capacidad de producción muy grande. Tenemos que aprovechar esta región, y el mensaje es para ustedes en los Estados Unidos, para que nos ayuden a convencer de que hayan facilidades para que las empresas norteamericanas se instalen aquí, especialmente en el Muro de Prosperidad, donde podamos principiar a generar cambios sustanciales en los procesos económicos, en las relaciones entre nuestros países, de manera que podamos tener un comercio muchísimo más ágil. Nosotros queremos brindar la oportunidad de que Customs de los Estados Unidos esté en nuestros puertos, esté en el aeropuerto nuevo del puerto de San José, y ya la mercadería salga ya como que si va a ser un vuelo interno entre los Estados Unidos, ya clareada, ya con impuestos pagados desde aquí para los Estados Unidos, de manera tal que podamos agilizar muchísimo la forma de relacionarnos económicamente. Tenemos muchísimos planes y se puede lograr, porque esta epidemia va a pasar, pero no va a pasar a que regresemos a ser como antes. Tenemos que establecer la forzosa necesidad de una nueva normalidad. Esa nueva normalidad nos está invitando a que seamos mucho más innovadores, mucho más creativos, para que las relaciones tiendan a tender a ser puentes entre las naciones, porque de aquí en adelante va a ser una carga para todo el mundo el reto de tenernos que unir para enfrentar juntos la reconstrucción de los procesos económicos del mundo entero. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.